Bien, entonces, el día de ayer en cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso dio las líneas generales sobre su plan Creando Oportunidades. Es un paquete realmente de varias iniciativas que le atañen a la parte económica, tributaria, el empleo, en fin. El día de hoy estuvo ya en la asamblea dando algún otro detalle sobre el particular, pero sobre todo combinando a los asambleístas a que tengan una visión de país, al menos por ahí fue el tema, ¿no? Es decir, que no se puede negar, decía él, la necesidad de tener una visión distinta por lo que se viene, ¿no? Tener la posibilidad por ejemplo, nuevas modalidades de empleo, en fin, y una serie de elementos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. La presidenta de la Asamblea dijo que buscarían tratar este tema de una manera diligente, porque además tiene el carácter de urgente este proyecto, aunque hay preocupaciones, ¿no? Eso lo conversaré tal vez con algún constitucionalista a propósito de que este paquete incorpora diferentes áreas y se ha dicho ya, leía por parte de algunos juristas, que podría reñir con la constitucionalidad de presentar, porque atañe a varios fragmentos o a varias leyes y por lo tanto no se podría analizar en un solo paquete. En fin, veamos. Pero por lo pronto nos interesa analizar la generalidad y sobre todo la parte económica, ¿no? Que es básicamente lo que se plantea. Presidente Lasso el día de ayer hizo una serie de recuentos que no voy a decir todos, evidentemente, pero básicamente lo que mencionó es que cuando él llegó a la presidencia, pues encontró una deuda de 63.000 millones de dólares, el equivalente al 63% de la economía local, un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares y apenas 3 de cada 10 ecuatorianos con un empleo formal. En total, y esta es una cifra conocida, 5.800.000 ecuatorianos no tienen un trabajo fijo. Ante eso, pues bueno, plantea una serie de medidas que tienen que ver con impuestos, eliminación de impuestos, en fin. Eso es lo que queremos preguntarle a nuestros invitados. Se trata del ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico e industrial, y la economista Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro e investigadora. Gracias a los dos por participar en esta conversación. Me gustaría tal vez empezar por el tema de impuestos, ¿no? Que se dice que no se va a subir impuestos al valor agregado, ni al precio del gas, del uso doméstico, en fin. Eso más lo que vino a continuación, que tiene que ver con la creación de este régimen especial para, o contribuciones especiales más bien, para esta población que gana más. Es decir, por un lado, deja de percibir ingresos, pero por otro, le va a poner, digamos, una contribución especial para los grupos de mayor más ricos, dijo el presidente Lasso. Así es que empecemos con usted, Ana Patricia. ¿Cuál es su lectura sobre este particular? Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrés Osvaldo. Un gusto saludarles este viernes que nos llega con muchísimas novedades. Estoy a dos tercios en la lectura de las 180 y tantas páginas Vaya. de ya la propuesta de ley, así que algunas respuestas vendrán un poco de memoria de la lectura de ahora, pero otras tocan mucho análisis porque sobre todo en los cambios ya a la ley de régimen tributario hay que hacer una comparación uno a uno que es imposible hacerla en una hora. Sin embargo, de manera general, yo creo que hay aspectos, si nos enfocamos en la parte tributaria, hay aspectos positivos. Desde Grupo Faro hemos venido hablando ya por más de 3 años de la importante carga que significa para el Estado los gastos tributarios, que son las exoneraciones, exenciones y deducciones, que significaron en el 2019 5.600 millones para el Ecuador. Son los ingresos que se dejan de percibir por estos rubros, que no son todos necesariamente malos, pero que nosotros al haber hecho análisis inclusive para tratar de medir a quién benefician más, tanto empresas o a personas, con la poca información que el SRI nos ha dado, vemos que en su mayoría benefician a quienes más tienen. Y esta ley, de cierta manera, sí considera parte de los gastos tributarios, sobre todo en lo que se refiere a los gastos personales. Aquí hay varias cosas en la ley, está un cambio sutil, pero habría que ver cuánto impacta en la tabla
y en la base tributaria, que habría que ver el impacto, y también lo que ya se había anunciado, que para las personas que ganen más de 2,000 y algo dólares mensuales, estos gastos personales que se deducían no se lo iban a hacer en la misma medida. Solo como ejemplo, en gastos personales, estas deducciones que se hacían, el Estado dejó de percibir 477 millones en el 2019, que son los últimos datos. Entonces, creo que eso es algo que se habría que ver. Me parece que falta todavía más refinamiento de los gastos tributarios. Puedo darles más ejemplos a lo largo del programa. Creo que ha sido muy importante que se ponga este impuesto al patrimonio. No es una medida fácil. Sin embargo, un impuesto al patrimonio de manera temporal, también desde Grupo Faro hicimos un fact sheet, un resumen de la experiencia en otros países sobre el impuesto al patrimonio y de las estimaciones que han hecho organismos internacionales sobre cuánto se recaudaría. Creo que eso es bueno. Y creo que también es positivo que, al menos temporalmente o por esta única vez, a las empresas que tengan patrimonio más de $1 millón y que hayan tenido utilidades positivas y mayores en el 2020 comparadas al 19, también hagan una contribución. Entonces, al menos en estos aspectos, me parece que va en la línea adecuada. Osvaldo, en esa misma línea, ¿cuál es tu opinión a propósito de las iniciativas presentadas por el presidente Lasso? Saludos, Andrés, gracias por la invitación. También un saludo a Ana Patricia. A ver, yo creo que no soy tan optimista quizás en el análisis. Me parece que habría dos temas por separar. Primero, lo del patrimonio. Me parece que coincido con Ana Patricia, es un asunto incluso de un mensaje social, es decir, la sociedad contribuye y los que más tenemos son los que más contribuimos. Eso está muy bien. Lo que sí es cierto es que de los estudios que yo he hecho, el alcance del impuesto al patrimonio es limitado, es decir, tampoco puede ser que el país se acostumbre permanentemente a tener impuestos sobre el patrimonio, porque lo que sucede ahí es que ese es un impuesto fácilmente evitable, si cabe el término, y esa experiencia Ana Patricia también la habrá visto en otros países. Es decir, lo que sucede ahí, Andrés, es que tú, al ver que este país desordenado permanentemente de cada 3 años o cada 4 años pide impuestos al patrimonio, lo que haces es comenzar a mostrar menos patrimonio del que realmente tienes. Entonces, diciendo que es positivo, tampoco hay que abusar de ese tema. Segundo, respecto al gasto tributario, estoy de acuerdo también, es decir, hay un tema importante ahí que debe analizarse, pero a mí me falta mucho más de análisis estructural en esta primera intervención del presidente. Es decir, estamos cayendo en exactamente lo mismo que habíamos caído en el terremoto, cuando Lenín Moreno asumió el poder y también dijo que ha encontrado la mesa que no estaba servida. Y entonces a mí no me parece que es tan distinto el discurso que habíamos escuchado antes con el de ayer en la noche. Entonces yo hubiera, por ejemplo, querido escuchar que además de que el gasto tributario se analiza, también se analice qué es lo que pasa con la evasión en el país, por ejemplo. Es decir, nosotros estamos viendo de indicadores internacionales en América Latina. Recién estuve en un foro con economistas chilenos que están siendo asesores de los candidatos, de los precandidatos a presidentes, y pues yo les preguntaba respecto a la evasión. Y fíjense ustedes que Chile, por ejemplo, es un país que tiene una formalidad bastante más alta que el resto de América Latina, y aún así ellos están calculando que tienen alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, que en ese país es alrededor de los 13,000 millones de dólares. Entonces yo, de los cálculos que he hecho, estimo que el Ecuador estará bordeando los entre 5,000 y 7,000 millones de dólares. Es decir, hubiera preferido algo mucho más estructural, más profundo, incluir a nuevos actores en la tributación, ver qué pasa, por ejemplo, con la seguridad social, que es otro tema trascendental que no se lo toca ni en el plan de desarrollo, ni tampoco en la intervención del presidente. Entonces, diciendo que hay algunos temas positivos, me parece, por ejemplo, que el mensaje de quitar el impuesto a la herencia, otra vez, como mensaje, no es el correcto, porque tú le quitas el impuesto a la herencia que está afectando a los que más tienen en la sociedad, pero al mismo tiempo le gravas con más impuestos a los que ganan $2,000. Entonces, yo lo que digo es, muy probablemente el grupo más cercano al presidente vea esto con buenos ojos, pero yo les aseguro que la gran mayoría del Ecuador está viendo que no estamos siendo racionales al momento de tomar las decisiones.
Ok, eso en cuanto a los dos aspectos que ustedes han mencionado. ¿Qué tal si hablamos del empleo? Porque esta es una de las de los elementos más importantes. Dijo el presidente además que después de la vacunación la obsesión será el tema de generar empleo. Advirtió que no se va a vulnerar el derecho, ningún derecho adquirido, que se va a crear un régimen alternativo, voluntario, con nuevas modalidades de trabajo. Me pregunto, ¿esto va a habrá que esperar todavía que se apruebe sin duda y que vamos a ver cuánta resistencia hay, pero como idea, como concepto, es lo ideal frente a los retos que se avecinan a propósito de que el Ecuador se inserta en varias iniciativas internacionales como la Alianza del Pacífico, en fin. ¿Esto, digo, va en la línea o puede complicar más el panorama? ¿Cómo lo ve Ana Patricia? Creo que ahí, y como para atar a lo que decía Osvaldo, es importante pensar en qué país vivimos. Mm. Vivimos en un país en el que el 10% más rico representa el 85% del patrimonio de todo el país. Y es que nosotros seríamos un país de 100 personas. Quiere decir que 10 personas tienen el 85%, o son más de 8 de cada 10 dólares en el patrimonio. Ese es en el país en el que vivimos y ese es el país que no puede continuar. Y eso implica un esfuerzo de todos. Y ahí estoy de acuerdo en que es importantísimo pensar en reformas permanentes, estructurales, y también pensar las reformas emergentes en el momento en que estamos viviendo. En términos laborales, ahí quizás es uno de los retos más importantes. Un país que tiene efectivamente apenas 32% de empleo pleno. Hay muchos retos por adelante para cambiar eso. ¿Y qué se debe hacer en el momento en el que estamos viviendo? En la ley efectivamente se crea esta nueva modalidad contractual por fuera del Código de Trabajo, y esta ley permite que se contrate a plazo fijo hasta 4 años. Y hay varios cambios ahí que hay que analizarlos a profundidad. Yo no soy abogada, no sé qué implicaciones legales vaya a tener esto. Hay algunos cambios interesantes, por ejemplo, en términos de la maternidad, es decir, varias opciones que se puedan escoger. Me parece positivo ampliar el número de días de paternidad, porque eso tiene cambios importantes en reducción de la discriminación en el momento de contratar a la mujer. Eso me parece interesante. Creo que hay que reconocer que el régimen actual sí es muy rígido, es decir, no se debe ir hacia la precarización laboral, pero es verdad que las opciones que se tienen ahora lo que nos encontramos es que se encuentran los huecos para no cumplir con la norma, o que se generan oportunidades más bien en el sector informal. Yo no sé si la propuesta que está ahora vaya a ser suficiente. Tenemos que analizarla con mucha más cautela y ver las implicaciones ya de las reformas artículo por artículo, pero esto es en resumen lo que está sucediendo. Entonces no creo que tengo toda la información ahora para ver las implicaciones. Sí creo que hay cosas que todavía se quedan de lado. Nosotros hicimos un análisis sobre las condiciones laborales de los trabajadores en las plataformas de delivery, plataformas de transporte. Creo que eso no se ha estado por fuera, y creo que son asuntos a los que hay que ir también con responsabilidad para que esos trabajadores tengan mejores condiciones. Osvaldo, como empresario, ¿cómo te vienen a ti estas alternativas? Cuando se menciona que va a haber este documento alternativo al código antiguo, al código de trabajo, y además dijo que quien quiera pasar a un empleado actual al nuevo código será penalizado. ¿Cómo ves esas opciones? A ver, primero como analista antes que como empresario, yo creo que he sido quizás de los más objetivos en esto. Creo que contigo mismo, Andrés, hemos estado en algunos debates con sindicatos, sindicalistas, etcétera. Recuerdo claramente el tema, y yo he sido muy claro en decir que si es que no cambiamos la rigidez laboral, probablemente estemos repitiendo los mismos errores que el pasado. Entonces, en esa línea yo he mencionado en algunos medios de comunicación que si es que el Ecuador ya es rígido por el dólar, es decir, el dólar, que es un tipo de cambio fijo por excelencia, tiene ventajas y tiene desafíos. Uno de los desafíos es justamente esa rigidez, la dificultad que tienes para afrontar shocks externos. Recordarás, Andrés, que había mencionado hace algunos años que el mecanismo de ajuste de la economía iba a ser por el lado de los precios y del empleo.
y al final estamos viendo que los precios se comenzaron a ajustar, es decir, algo de deflación en los últimos meses, y por otro lado el desempleo, es decir, hemos visto que las empresas imposibilitadas de aumentar su producción, su oferta, se ven obligadas a disminuir el personal. En esa línea, entonces, hay que encontrar mecanismos que sean más modernos, más racionales, para entender cómo tú ves las relaciones laborales hacia el futuro. Entonces, la pandemia nos ha demostrado muchas cosas. Una de ellas que yo he vivido en el sector privado es que las madres requieren probablemente horarios distintos en muchas ocasiones, y eso hace que te ofrezcan distintas alternativas. Por ejemplo, los que hacemos negocios con China, con Asia, nos damos cuenta que a veces horarios distintos de trabajo y mecanismos de contratación también son muy importantes, porque ustedes saben que mientras aquí es la mañana, allá es la noche y viceversa. Entonces, todo eso está mostrando que el mundo es distinto a lo que era antes. Entonces, en esa línea, yo estoy de acuerdo en que se soporte un programa de contrataciones distinto al que habíamos tenido. Habrá que ver, como dice Ana Patricia, yo tampoco soy constitucionalista, pero entiendo que no es sencillo que convivan dos esquemas de contratación al mismo tiempo según nuestra Constitución. Y habrá que ver también qué es lo que pasa con la consistencia del gobierno para entender las propuestas de campaña. ¿A qué me refiero, Andrés? A que ustedes recordarán que el presidente ofreció demagógicamente subir el salario hasta $500. Y entonces la pregunta es, muy bien, si es que nosotros analizamos por el lado de la visión más ortodoxa del empleo, es decir, la más derecha, Estados Unidos, oferta y demanda. Si tú tienes un servicio que está muy caro, que es lo que está pasando en el Ecuador, ¿qué pasa con la demanda de ese servicio? Cae. Y entonces tienes la otra visión, la visión de Correa, que era la de demanda agregada. A mí no me importa mucho el tema de oferta y demanda, lo que me interesa es inversión, en ese caso era pública, y mientras más inversión tengo, yo contrato más personas sin importar el costo. Fíjense ustedes que en las dos visiones hemos visto que el desempeño del empleo en el Ecuador ha sido fundamentalmente el mismo. Entonces tenemos que combinar las dos. Y en esa línea entonces hay que anticiparle al presidente que si es que presenta una idea de subir el empleo con apenas 3 de cada 10, subir el costo del empleo o el salario mínimo, probablemente esté atentando él mismo contra la ley que está enviando. Entonces, habrá que entender todo eso. Tal vez la flexibilización sí libere algo de costos y eso ayude, pero en términos generales lo que yo estoy buscando es que exista consistencia en los ofrecimientos de campaña y en lo que el país necesita respecto a reformas estructurales otra vez. Ana Patricia, un concepto que ha repetido en algunas ocasiones el presidente tiene que ver, bueno, con el tema de atracción de inversiones, y en ese contexto ha anunciado la creación de la Secretaría de Alianzas Público-Privada. Es decir, está diciéndonos que esa va a ser un poco la ruta. ¿Qué tal te parece esta sinergia entre lo público y lo privado, y cuán eficiente puede llegar a ser? Yo creo que primero es importante no perder de vista que la política pública, el Estado, el gobierno juegan un rol importante y eso no puede ser reemplazado por el sector privado. Y al mismo tiempo hay cosas, industrias, servicios, actividades que no son función del sector público. Entonces ahí es donde hay que encontrar el lugar ideal donde funcionarían este tipo de actividades y alianzas, pero sin descuidar la actividad primordial que tiene que tener un sector público de calidad, que brinde una base social fundamental, que brinde servicios públicos claves, que establezca regulaciones para que ayuden a las imperfecciones del mercado, que no vayamos a generar mecanismos más bien de oligopolios o monopolios que perjudiquen a la ciudadanía. Entonces, mientras se escojan adecuadamente esos proyectos, me parece que está bien la atracción de inversiones y de dólares frescos a la economía, eso es bueno, pero no descuidando el rol importante que debe jugar la política pública. Y también ahí añado algo que está relacionado a la primera pregunta. Hay que tener, me parece a mí, mucho cuidado con los incentivos que se van a dar. Por dos lados. Uno, si esos incentivos no estamos seguros o no hay pruebas, ya sea por la teoría, la literatura o por la experiencia ecuatoriana, que nos sirven para generar más empleo, entonces no podemos caer en lo mismo que ya se ha hecho.
Y segundo, si no hay transparencia y eso beneficia a unos pocos, también es inadecuado. Por más que esté con este paraguas de la atracción de inversión o alianzas público-privadas. Ahí hemos tenido experiencias ya en el Ecuador e internacionales de la exoneración del impuesto a la renta. Se la realizó en el caso del presidente Moreno. Se dejaron de percibir más de 180 millones de dólares y los beneficiarios eran menos de 20, es decir, menos de 20 empresas que se beneficiaron de esto. Entonces, la literatura tampoco respalda que la exoneración de impuestos genera más empleo. Más bien en épocas de crisis sí es importante apoyar a la demanda para que se genere más consumo y se puedan generar más empleos. Entonces, como prescripción, creo que no sería adecuado estar opuesto a este tipo de generación de atracción de inversiones, eso es positivo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con seguir añadiendo excepciones, exoneraciones, sobre todo son muy particularizadas y no podemos saber con exactitud a quiénes van a beneficiar. Y termino diciendo que nosotros, y esto es información pública, nos dimos el trabajo de ver en el informe del SRI qué tipos de estos impuestos existían que superaban el $1.000.000, es decir, que no recibía el SRI y que beneficiaban a menos de 20 compañías. Y encontramos al menos 11 en los que el gobierno, el Estado, el fisco deja de percibir fondos y benefician a contadas con 4 manos corporaciones. Entonces, eso no podemos dejar pasar y habría un peligro ahí si es que vamos a impulsar mucho de estas particularidades. Pero de manera general, sí es algo positivo y sobre todo para atraer inversiones se necesita estabilidad, se necesitan reglas y normas claras, se necesita un país transparente y no nos olvidemos, un país con un capital humano que pueda producir. Esta inversión en capital humano es fundamental para mejorar no solo la economía, sino atraer inversiones, atraer dólares y, de pasito, mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Justamente sobre esos aspectos últimos que mencionas, quería insistir con Osvaldo a propósito de lograr ser un país atractivo para las inversiones. Tiene que ver con, muchos elementos, pero quiero mencionar el tema de la confianza y de la estabilidad en el tiempo. Para que alguien quiera invertir, tiene que tener las reglas claras, tiene que ser a largo plazo, para que pueda planificar y tener la tranquilidad y la confianza de que eso se va a mantener en el tiempo. Me pregunto, Osvaldo, si vamos en esa línea. ¿Crees tú que por ahí podría tener más clara las reglas del juego? Es muy interesante la pregunta e interesante también lo que comenta Ana Patricia. A ver, yo recordaba recién con un grupo de amigos, asesores que estábamos reunidos en el Ministerio de la Producción estos días y les decía, recuerden ustedes que hace 4 años nos estábamos subiendo por este mismo ascensor al hablar de salvaguardias, de cupos, de impuestos. Hoy estamos subiendo en este mismo ascensor para hablar de acuerdos comerciales, hablar de un apresuramiento en negociar cosas a tontas y a locas, que quiero ver qué pasa con China, qué pasa con esto otro. Es decir, una serie de elementos que realmente, Andrés, respondiendo a tu consulta, en los casos de muchos industriales lo que estamos viendo es que no está claro todavía el panorama y la estrategia de desarrollo que el gobierno está planteando. Entonces, en esa línea, otra vez, lo que yo creo, y vuelvo quizás al origen de la consulta tuya, es indudable que una versión de este estilo, de un gobierno más bien más libertario, más ortodoxo en el manejo económico, suele dar más confianza a los inversionistas, eso es indudable. Y ahí hay que tener mucho cuidado, como dice Ana Patricia, porque quizás si tú le preguntas al grupo más íntimo de Lazo, a los asesores ad honorem, te van a decir pues que el mercado regule todo. No, un Estado muy pequeño menciona el plan de desarrollo, que mismo es pequeño, es decir, vamos a estar en educación, en salud. Recordemos el ejemplo chileno una vez más. Yo siempre he dicho, es facilito, ¿no? En el 73, tú dices privatizo salud, privatizo seguridad social, privatizo educación y pongo un Estado muy pequeñito, elimino impuestos también y abro la economía. Esa es la receta fundamentalmente resumida. Pero entonces la historia nos ha demostrado que el Estado tampoco puede estar ausente de los elementos que son fundamentales de su quehacer: seguridad social, salud, educación. Entonces, ¿qué es un Estado pequeño, Andrés? ¿Cuáles son las reglas hacia adelante? Probablemente sean reglas claras,
para los agroexportadores y para los ganadores de los acuerdos comerciales, pero va a haber muchos otros actores que están buscando oportunidades para treparse en ese tren de desarrollo. Y probablemente es ahí donde nosotros estamos sugiriendo que se incluya dentro de las negociaciones que hay con otros países la posibilidad de que se transforme el mercado en una red de abastecimientos. Es decir, cuando tú negocias, por ejemplo, acuerdos comerciales, tienes que hablar de requisitos de origen. Hay que tener mucho cuidado con aquello, por ejemplo, con China o con Estados Unidos o con el propio México, porque te das cuenta que cada uno defiende lo suyo. Como un ejemplo, otra vez, Andrés, lo que sucede es que si tú no te subes a una cadena de valor, probablemente estás condenándote a ser únicamente un proveedor de productos primarios. Y entonces también hoy estamos viendo que parte de las lecciones aprendidas tanto en Chile como en Perú y en Colombia es el empleo de calidad. Y eso probablemente se logra equilibrando un poco las reglas de juego, es decir, dejando los dogmas a un lado, entendiendo que el Estado tiene que cumplir ciertos roles que son fundamentales, claro. Y por otro lado, que el comercio internacional es necesario indudablemente, pero que debe ser entendido a la luz de igualdad de condiciones. Con aquello dicho, entonces, Andrés, probablemente tienes tú un grupo de la sociedad que está muy interesado en poder exportar más, pero tienes otro grupo en Tungurahua, en Cotopaxi, en Imbabura, etcétera, que les interesa entender cómo el gobierno va a administrar esa territorialidad, que es lo que realmente hace en América Latina tan complicada la integración de los países hacia las cadenas globales. Entonces, con esto dicho, Andrés, pues habrá que esperar, habrá que ver, habrá que entender también cuál es el lado del gobierno que logra al final imponer su visión, porque yo veo que hay una visión de Ecuador libre que es mucho más drástica que la visión, por ejemplo, del ministro Cueva. El ministro Cueva tiene una visión más socialdemócrata, más hacia el ajuste paulatino, pero cuando tú ves lo que piensa Ecuador Libre, probablemente es un asunto bastante más radical. Entonces, habrá que, insisto, habrá que ver, habrá que entender cómo el gobierno administra estas dos visiones y estas situaciones que son muy características de países como el nuestro que tienen territorialidades muy diversas. Me queda tiempo para una última ronda corta, por cierto, 1 minuto para cada uno, por favor. Ana Patricia, ¿cómo ves tú ya el panorama a largo plazo? Es decir, la pregunta es, ¿esta propuesta en principio te da luces claras sobre lo que va a ser el Ecuador para los próximos 4 años? Es decir, ¿hay un mapa certero o todavía, bueno, estamos evidentemente recién revisando detalles, ¿no? Pero en general, ¿crees que es el panorama que uno esperaba? Porque decía, bueno, ¿cuándo ya nos presentan cuál va a ser la política económica de este gobierno? Ya la tenemos entonces. ¿Es clara a tu juicio? Hay algo de luz, digamos que hay una velita que se prendió porque estábamos todos esperando desde el día 1 cuál es la reforma laboral, cuál es la reforma tributaria, entonces por lo menos podemos discutir sobre la vela, pero nos falta todavía la luz del camino, la estrategia de temas fundamentales, uno que mencionaba Osvaldo, que es la de la seguridad social. Esa es una bomba de tiempo a la que no podemos escapar y que también implica decisiones complicadas. Creo que en esa pequeña luz que tenemos ahora, muy puntual, ¿no? Pero que son temas importantes, pero siguen siendo puntuales. Hay cosas que no se han hecho que me parecen positivas. Por ejemplo, no volcarse a eliminar inmediatamente el ISD, que representa cerca de $900 millones inmediatamente en un país en crisis, creo que es positivo. Tener este acto, como decía Osvaldo, también simbólico de pensar en taxar a quienes más tienen, aunque coincido que es temporal y eso no va a solucionar los problemas fiscales. Creo que eso es positivo, pero todavía hay que ver y qué va a pasar después. Cómo todas esas personas que están en la pobreza, ese 51% que vive debajo de la línea de pobreza en la ruralidad. Andrés, ¿qué significa de vivir debajo de la línea de pobreza? Es que se tiene menos de $84 al mes para sobrevivir. Es decir, son momentos críticos. Entonces, sí, estamos algo
viendo cómo se va a recaudar porque era necesario y cómo se va a reducir ese problema fiscal, pero ahora hay que ver qué medidas sociales profundas y duraderas se establecen. Hay que ver cómo llegamos de nuevo el presupuesto, y con esto termino, el presupuesto inicial del 2020, prepandemia, entiendo yo, del Ministerio del área de educación, comparado a lo que estamos ahora, es 950 millones menos. Y yo entiendo que no podemos directamente regresar hacia prepandemia, pero solo pensemos. Bien. El Ecuador ha retrocedido 10 años en términos de desigualdad, 10 años. El coeficiente de Gini es igual o peor que el que estábamos en el 2011. Y eso para mí no está claro. Es decir, demos tiempo para ver cómo se reformulan las cosas, demos tiempo, pero estemos alertas, porque el Ecuador como país, como sociedad, tiene que estar ahí para quienes menos tienen, y cuando todos tengan mejores oportunidades, el país también va a estar mejor. Y una reflexión final, Osvaldo, en términos sociales, porque como tú recordabas, has tenido oportunidad de conversar, hacer paneles con efectivamente líderes sindicales, y me pregunto si lograrán ellos desprenderse un tanto del discurso tradicional de rechazar este tipo de innovaciones y mantenerse aferrados tal vez a una filosofía un tanto antigua, ¿no? Esa es una preocupación, el presidente el día de hoy en la Asamblea lo dijo, ojalá todos apunten hacia trabajar para la generación de 2 millones de empleos, lo cual es una cifra, un reto enorme también. ¿Cómo ves, por cierto, esa meta de lograr 2 millones de empleos nuevos? Con eso concluimos. A ver, no es sencillo el tema. Obviamente, de lo que yo he podido analizar en los debates, es muy interesante que yo le veía a uno de los sindicalistas debatiendo con mi tío, que estaba en política hace 20 años y ahora está debatiendo conmigo, pues 25 años más tarde. Entonces, realmente me llama mucho la atención ver que los actores sindicales realmente se han quedado en el tiempo, es decir, no tenemos visiones frescas, nuevas, y en esa línea pues no va a ser fácil, Andrés. He conversado con varios asambleístas también. Yo creo que uno es el discurso hacia afuera y otro es el discurso cuando analizas con ellos. Yo veo que sí están conscientes de que hay que hacer algunos cambios. Habrá que entender también cómo estos mensajes llegan a la asamblea para tratar otra vez de ser equitativos en el trato, para que no se sienta injusticia en qué es lo que está proponiendo el gobierno. Con eso dicho, pues habrá que ver qué es lo que pasa, habrá que entender también un tema que me parece muy importante y que el presidente lo mencionó el día de ayer en la noche, es la libertad de elegir, pero eso es de mucho cuidado. Es decir, yo siempre he mencionado y me formé en un país que pregona eso de primera mano, pero libertad tiene alguien que tiene todo satisfecho. Es decir, a alguien que no tiene que comer en el día, Andrés, no le puedes pedir libertad para que elija, claro, o mejor, eso no pasa. Claro. Entonces hay que ser muy claros, muy asertivos en entender que la población no es boba, no es tonta, y no se da cuenta, y se da cuenta que hay que ser, insisto, muy claros, equitativos en los mensajes que estamos dando, y ojalá el gobierno tenga esa sabiduría, porque indudablemente todos estamos esperando el éxito de este actor, del presidente, como éxito de todo el país. Muchas gracias por el análisis, interesante y sin duda esclarecedor a propósito de estas iniciativas, que evidentemente es una primera lectura, todavía hay que husmear y sumergirse en esas 180 páginas del trabajo que propone el gobierno, y que la Asamblea lo va a tener que analizar con el carácter de urgente. Eso me preocupa un tanto también, porque es una suerte de espada de Damocles, ¿no? Y ojalá claro, haya pues la posibilidad de tratar estos temas con la mesura, el tiempo, la tranquilidad que requiere, ¿no? Gracias a la economista Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro e investigadora, y también al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico e industrial. Por cierto, antes de concluir, Osvaldo, hay un mensaje para ti en redes. Elenita Jurado dice: Andrés, dígale a Osvaldo que extrañamos sus excelentes editoriales. Ah, caramba. Es que bien, le cuento a Ana Patricia, en una etapa... Para mí ningún mensaje para mí. No, en general hablan de lo bien que han expresado sus ideas. Bueno. No, en serio, hablan de qué claros que son sus intervenciones. Pero no, quería hacer alusión porque Osvaldo estuvo una etapa de editorialista aquí en el programa, entonces...
No sé, pues alguien, no sé por qué, pero extraña los ¿Le editoriales. gustó? Yo apoyé a Andrés y con mucho gusto es un honor para mí estar aquí, Andrés, y pues te deseo lo mejor. Eres de los periodistas más valiosos que tiene el país. Caramba, muchas gracias, qué detalle. Muchas gracias, Osvaldo. Y Ana Patricia, gracias por haber estado aquí, ¿eh? Una buena tarde. Muchas Saludos, Ana gracias. Un buen Patricia. fin de semana. Un Gracias, gusto, Osvaldo. igualmente. Chao. Chao, chao.